cara al futuro. Hola y bienvenidos una vez más a su programa De cara al futuro, en el que exploramos la visión social del gran cabalista de nuestro tiempo, Rav Yehuda Ashlag Bala-Sulam. Nuestro tema de hoy es justicia social. Dr. Lightman, gracias por acompañarnos. Estoy muy feliz de tener esta oportunidad y estoy completamente abierto a sus preguntas. Muchas gracias. En nuestro programa anterior hablamos de que no hay justicia posible en este mundo y que tenemos que perseguir la justicia superior. Queremos profundizar en el pensamiento de Baal HaSulam acerca de cómo podemos llegar a la justicia social. Baal HaSulam, en su artículo La paz en el mundo, escribe: y además, la paz contradice la justicia, porque para lograr la paz en el público, las condiciones existentes deben continuar, las cuales dan garantía a los ágiles y perspicaces que invierten su energía e intelecto en enriquecerse, y a los negligentes e ingenuos a mantenerse pobres. Así, el diligente toma su parte y la de su amigo negligente y disfruta de una vida óptima, hasta que a los negligentes y a los ingenuos ya no les queda nada, ni siquiera lo indispensable para vivir, y por lo tanto quedan despojados y desamparados en muchos ámbitos. Y ciertamente es injusto castigar a los negligentes e ingenuos con tanto rigor por no haber hecho ningún mal, porque ¿cuál es su pecado y cuál es el crimen de esos desafortunados si la providencia no les concedió agilidad y perspicacia, siendo castigados con tormentos más duros que la muerte? Por lo tanto, no hay justicia alguna en condiciones de paz, y la paz contradice la justicia. Dr. Lightman, esta paz que describe Baal HaSulam normalmente se le llama status quo. ¿Por qué la paz contradice la justicia de acuerdo al pensamiento de Baal HaSulam? Según la descripción que dijiste, por supuesto que no hay justicia, a pesar de que yo nací con fuerza y con la mente y mis padres me dieron la oportunidad de estudiar educación en la universidad. Por supuesto que alcanzo una vida mejor, pero a mi lado tuve tales personas que tenían la misma edad y que no pudieron estudiar todos los años en el colegio, y para qué hablar de la universidad. Y entonces después se volvieron en simples obreros, y con el pasar del tiempo, con el pasar de la vida, más y más descendieron en sus ingresos, y por el hecho de que ya eran mayores, ancianos, y sus hijos no pudieron recibir estudios superiores, y por lo tanto aquí Baal HaSulam pregunta en realidad ¿qué hacer? ¿Cómo podemos darle a cada quien que nace en nuestro mundo, y no importa de quién nazca o quiénes son sus padres, en qué país, en qué condiciones, pero cada quien debe tener la posibilidad de crecer como todos? ¿Por qué no se ha hecho así? El hecho de que la naturaleza nos haga diferentes, eso no quiere decir nada, porque no podemos corregir este defecto. Y sobre esto debemos responder. En ese contexto hay una pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué en el mundo unos son pobres y otros ricos? ¿Qué tiene esto de justo?
También en esto no hay justicia y de alguna manera debemos que cada quien en la sociedad donde existe debe hacer de esto, debe tener condiciones, una vida tal que sean de alguna manera equivalentes, iguales. Porque si no, en verdad, llegaremos a un mundo que, a pesar de que está conectado, y hoy día sentimos el mundo que realmente que está completamente ante nosotros, pero más aún, pues digamos, como estaba en el pasado, sentimos que no hay justicia. Antes no teníamos idea de cómo vivían en Sudamérica, en Australia, en el norte o en el sur de Europa. Simplemente habían conexiones en el lugar donde yo vivo y algunas ciudades alrededor. Pero hoy todo el mundo está ante ti y tú ves hasta cuánto hay grandes diferencias en todo el mundo, entre las personas. Yo ya no hablo de África o India, que hay de verdad zonas en las que viven como si fuera cientos de años atrás. Sobre las diferencias en una sociedad, en ese mismo sentido, ¿por qué unos nacen inteligentes y todo se les facilita y otros nacen tontos? Y es obviamente la vida más difícil. Eso, por supuesto que todo se nos descubre de una generación a otra, pero en realidad en nuestro tiempo todo se muestra en la ocupación, depende de hasta cuánto estudiamos, de cuánto nos tratamos de entrar a la universidad, etc. Entonces, la persona se promete para sí mismo un buen futuro. Pero quien no lo empujan, ni los padres o familia, la sociedad, los estudios superiores, entonces en verdad va a quedar ya en un nivel, y generalmente también sus hijos no tratarán de entrar a los estudios superiores. Y eso es un problema. Baal HaSulam, en la última generación, escribe: es la opinión de los dañinos que controla al público. Así incluso los ideales que fueron santificados en el mundo no son más que demonios y ángeles malhechores para la mayoría del público. No solo la religión, sino también la justicia está favoreciendo solo a los ricos, más aún la ética y los ideales. ¿Quiénes son los dañinos de acuerdo a Baal HaSulam? Si tomamos las condiciones de la humanidad, digamos, hace 2000 años atrás o incluso 1000 años, entonces, por supuesto que podemos ver allí personas que viven realmente de lo que tienen en la mano hacia la boca, se ganan la vida de una forma terrible en relación a lo que hay hoy día, pero también hoy incluso hay zonas, también en Sudamérica y también en África, donde las personas sufren mucho, realmente sufren de hambre, sufren de falta de tranquilidad, de falta de justicia, etc. Por eso aquí necesitamos en nuestro siglo
al menos llegar a un estado en el que el orden, la igualdad, sea mayor entre todos dentro de lo posible, a pesar de que en nuestro siglo ya alcanzamos mucho. Y la comunicación, la conexión, eso hizo mucho. Las personas saben, escuchan, ven cómo viven en el mundo, cómo existen, y también la medicina, los medicamentos y todas estas cosas ya se encuentran al alcance de la mano para la mayoría de las personas. Por eso, en total, hemos avanzado en nuestro siglo. Por supuesto que aún no es suficiente, pero es un buen inicio. Con respecto a los ideales o valores que fueron santificados en el mundo, de acuerdo a la cita que acabamos de leer, y que hoy son considerados perjudiciales, ¿cómo identificar aquellos ideales que son justos? No entendí tanto la pregunta. Por favor. Sí, en la cita, Bala Sulam habla de ideales que fueron santificados en el mundo y que hoy son considerados perjudiciales. Él lo menciona como demonios y ángeles malhechores. Entonces la pregunta es, ¿cómo poder identificar aquellos ideales que sí son justos? Debemos ver según los resultados, porque si no podemos equivocarnos y en mucho. Sí vemos en la generación joven que las personas, nuestros hijos e hijas, después del colegio, entran en la universidad y reciben estudios superiores. Ya después de esto, de alguna manera, pueden encontrar el trabajo con honradez y ganarse la vida y continuar más allá, y también dar a sus hijos sus hijos ya sentirán que les preparan las cosas correctas, pero tenemos muchos lugares en el mundo donde no se atraen a los estudios superiores, no se atraen a criar hijos buenos, con conocimiento, y aún cada generación continúa como sus padres. Y eso es un problema. Nuestro trabajo debe estar en que comenzamos en esta generación a educar a la generación, no solamente la joven, sino que también a los padres, a las madres de ellos, para que entiendan hasta cuánto pueden tener sus hijos un desarrollo que queremos entregarles, pero que ellos no están tan interesados porque no fueron educados así. Y por eso nuestro trabajo también es esforzarnos en la generación anterior